Ha sido precioso durante todo este tiempo estar reflexionando en la santa palabra de Dios, basados en la carta a los romanos. Hoy nos toca estudiar el capítulo número 5. Hemos compartido ya varios mensajes, varios estudios, varios sermones, varias reflexiones sobre esta carta. Si usted está interesado en conocer acerca de los capítulos anteriores, puede usted consultar en nuestra página y encontrará los mensajes, los videos grabados sobre estos estudios bíblicos. Hoy yo quiero que juntos disfrutemos acerca de cómo el capítulo 5 nos habla de los beneficios de ser justificados en Cristo. Es decir, los beneficios al ser declarados por Dios sin culpa de pecado. ¿Esto qué es? Significa, hermanos, que nosotros siempre hemos necesitado de Dios a través de Cristo, para que la ira de Dios no se derrame sobre nosotros ahora y para que seamos libres de la ira venidera. Dios siempre, a través de la historia, ha trazado los caminos en donde nosotros tenemos que caminar. Caminos de bendición, caminos de vida, pero también es el camino que nos lleva a la gloria venidera. Y cuando se trata entonces de caminar por ese camino, nosotros no podemos avanzar si no somos llevados por Dios a través de Cristo. El capítulo 5 de Romanos es el capítulo clásico para hablar de la justificación en Cristo. Versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El primer beneficio de ser justificados, de ser declarados por Dios sin pecado, es la paz. Esta paz es la base para que nosotros disfrutemos las bendiciones de Dios en lugar de su ira, en lugar de su juicio. Porque la obra de Cristo apaciguó la ira de Dios. ¿Y cómo se apaciguó esa ira? La ira se apaciguó sobre nosotros. Porque en realidad esa ira se derramó sobre Cristo cuando Él estuvo en la cruz. Una de las palabras de Jesús en la cruz fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El desamparo tiene que ver con el abandono, con que Dios detuvo por un momento toda la bendición divina. Y lo único que Jesús recibió justo en ese momento, cuando nos estaba salvando, fue la ira de Dios, el desprecio de Dios, el abandono de Dios. Él estuvo presente en el mismo infierno, porque eso es lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Si tenemos paz para con Dios en este momento, es porque a través de la justificación en Cristo hemos sido reconciliados. ¿Qué podemos decir más sobre la justificación? Que el único que fue capaz de cumplir con la justa exigencia divina fue Cristo. Lo he mencionado muchas veces durante estos temas, en dos aspectos. La ley fue dada para corregir al ser humano,
para llevar al ser humano por el camino correcto. Pero incluso también la ley fue dada aun cuando no había pecado, para que el ser humano no cayera en pecado. ¿Cómo es esto? Adán y Eva recibieron también leyes. No comerán del árbol que está en medio del huerto, porque el día que de él coman ciertamente morirán. La ley vino entonces para prevenir el pecado, la desgracia, la muerte. El ser humano pecó. Luego la ley también viene para que el ser humano pueda volver al camino correcto, se arrepienta, siga el camino que da a la gloria de Dios, a la vida eterna. Pero el pecado ya no es algo externo al ser humano. El pecado es algo interno, que de hecho desde la cabeza hasta los pies el pecado se manifiesta como hinchazón, podrida llaga, trapos de inmundicia. El desprecio entonces de Dios hacia nosotros por el pecado es algo que está presente. Cristo vino para obedecer lo que Adán y Eva no pudieron obedecer. Cristo vino para obedecer lo que los judíos, quienes recibieron la ley, no pudieron obedecer. Pero además, Jesús viene como cumplimiento de la ley. Estos dos aspectos no hay que olvidarlos. Doctrinalmente son fundamentales. Para nuestra vida diaria en la práctica de la fe son fundamentales. Cristo guardó la ley y Cristo es el cumplimiento de la ley. ¿Cómo es esto? Nadie tenía la capacidad espiritual para obedecer a Dios. Pero Cristo sí, porque es perfecto y no cedió a las tentaciones del diablo. Es más, si hacemos un comparativo, Adán y Eva fueron tentados en el paraíso, en el huerto del Edén. Jesús fue tentado en un desierto. Adán y Eva tenían todo para comer, para disfrutar en el paraíso. No hacía falta nada. El paraíso estaba rodeado de ríos, agua fresca. Todo lo tenían allí porque Dios les había dicho que de todo podían comer, menos del árbol que está en medio. Jesús está ayunando, más de 40 días sin comer, en un desierto donde no hay comida y donde no hay bebida. Ambos fueron tentados para comer. ¿Quién tenía más necesidad de comer? Jesús. Pero él no cedió al diablo. Él no cedió ante Satanás. Porque él es el cumplimiento de la ley. Porque precisamente también la ley exige derramamiento de sangre. La ley exige muerte para los que no obedezcan. Pero vea, Jesús obedeció. Sin embargo, se le hizo maldición. Sufrió la maldición de la ley. La maldición de la ley es la muerte. El que no guarde la ley debe morir. Pero él obedeció. Él guardó toda la ley. Sin embargo, él murió como si fuera maldito por la desobediencia, porque nosotros le hicimos maldición. Maldito es aquel que es colgado en un madero. ¿Se da cuenta que esto es la justificación? Por un lado, Jesús obedeció ante la ley de Dios. Y por otro lado, él cumplió lo que la ley exige. Obediencia y muerte a la vez. Obediencia porque es el mandamiento de Dios. Y como lo que Él es, obedece. Pero muerte en cuanto a nosotros. Aunque también su obediencia es nuestra obediencia.
Por eso es que el apóstol Pablo dice a los hermanos que están congregados en Roma: ustedes son justificados, y mediante la fe que uno tiene en Jesucristo, por esa justificación uno recibe la paz. Ya no hay más ira de Dios sobre nosotros, ya no hay más castigo de Dios sobre nosotros. Es más, en el verso 2 nos da otra bendición: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Así que la segunda bendición de la justificación es la firmeza en Cristo. Esto tiene tres aspectos fundamentales. La firmeza en Cristo, porque lo que nosotros hemos recibido mediante la justificación en Cristo es algo que no podemos perder. Hay una pregunta que el mismo apóstol se hace: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él no responde con palabras, porque todos sabemos que el que acusa a los escogidos de Dios es el diablo. La respuesta del apóstol Pablo es: Cristo es el que justifica. Así que esta respuesta está diciendo: nadie les puede acusar cuando ustedes ya han sido justificados. Y esto tiene que ver, hermanos, con la calidad de nuestra vida cotidiana, porque no tenemos que andarnos escondiendo de Dios, porque podemos acercarnos a Dios en la mañana, al mediodía, en la noche, en cualquier momento, y Dios dice: aquí están mis brazos de remanso y de reposo para tu vida. Los cielos están abiertos para que busques las bendiciones que yo he decretado para ti. Y nada ni nadie puede impedir que yo derrame mis bendiciones en tu vida, porque tú no tienes ninguna culpa. Tus pecados fueron perdonados y tu culpa ha sido borrada. Eso trae para nosotros entonces la seguridad que nada ni nadie puede impedir que disfrutemos las bendiciones de ser justificados. Pero el segundo aspecto de la firmeza en Cristo como bendición de la justificación tiene que ver nuestra presencia ante el pecado. Siempre estamos enfrentando el pecado. Todos los días tenemos problemas con el pecado. Pero el Señor nos ofrece a nosotros firmeza. Firmeza porque podemos ser fortalecidos en Cristo de tal manera que podamos resistir. Ahora, si nos ponemos a reflexionar, diríamos que no es fácil resistir el pecado. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Porque Satanás nos acecha todo el tiempo. Por nuestra propia concupiscencia, nuestros malos deseos. No es fácil resistir el pecado. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que fortalecernos en Cristo. Esta semana compartía precisamente lo que dice Efesios capítulo 6, cuando estábamos hablando justamente acerca de la justificación en uno de los mensajes de la semana. Se los voy a recordar, hermanos. Efesios capítulo 6, en el verso 10 y en el verso 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra firmes se hace posible, se hace una realidad en nosotros cuando buscamos la fortaleza en Cristo.
cuando confiamos en el poder de Cristo, cuando en esa comunión con el Señor nos estamos vistiendo cada día de Él. Mire, se lo dejo de tarea. Si leemos del verso 12 hasta el verso 20, este vestido o esta armadura de la que habla la Biblia se refiere a la vida práctica de un cristiano, a lo que hacemos en lo cotidiano, eso que es común en todos los creyentes. No es algo extraño del día a día. Entonces lo que la Biblia está diciendo es que cuando somos justificados en Cristo, entonces nosotros entramos en una relación con Dios, en la comunión con Dios, en donde la imagen de Dios se muestra en nuestra vida, en donde nosotros cada día podemos parecernos más a nuestro Padre Celestial, porque procuramos vivir la vida en Cristo. No solo porque su obra se hace efectiva en nosotros, sino porque Cristo es nuestro modelo de vida. Porque son sus palabras las que nos guían, las que nos orientan a la manera de Dios. Pero hay una tercera cosa respecto a la firmeza. Esto tiene que ver con las tribulaciones. ¿Cuántas tribulaciones hemos vivido en nuestra vida? ¿Qué es lo que hoy estamos enfrentando? Y si el Señor nos ofrece su gracia totalmente, significa que con Cristo nosotros vamos a estar siempre sólidos a pesar de las cosas que vengan sobre nuestra vida. Firmeza tiene que ver, por ejemplo, como con un edificio que tiene un buen fundamento. Firmeza tiene que ver como cuando vemos un árbol que se dobla por el viento, pero no es arrancado. Tampoco se quiebra, se parte. No es arrancado porque tiene raíces profundas. Y no se quiebra o se parte porque su tallo es fuerte. Hablo de estos ejemplos para ilustrar cómo nuestra vida puede ser bendecida en realidad cuando confiamos en Dios, cuando estamos en comunión con Él, disfrutando precisamente que hemos sido unidos a través de Cristo. Y eso tenemos que vivirlo en la vida diaria, porque en la vida diaria nosotros estamos enfrentando tribulaciones. Le voy a dar un ejemplo bíblico sobre la firmeza. El Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Un monte alto, un monte grande. Este monte no se mueve, permanece establecido para siempre. Así es la vida del que confía en Dios. ¿Cómo es que nosotros manifestamos la confianza a Dios? Nuestra confianza es a través de Cristo. De hecho, confiar en Cristo tiene que ver con que no estamos dependiendo de nosotros mismos, ni en lo que esperamos, ni en lo que somos, ni en lo que hacemos. Lo explico. Hay veces que podemos estar creyendo que Dios debe bendecirnos porque nos hemos portado bien. Hay veces que podemos creer que Dios debe bendecirnos por lo que somos. Soy el hijo del gran rey y entonces soy un príncipe y no me tiene que suceder nada malo. Y no acepto nada malo en mi vida. No acepto nada difícil en mi vida.
equivocado. O podríamos, hermanos, también hacernos ilusiones e ideas de lo que Dios debe darnos. Y nos atrevemos incluso a decretar. Yo decreto que en este año se cancelan mis deudas. O yo decreto que sus deudas se cancelan. Eso es un error. Eso no es confiar. Eso es ignorancia en cuanto a el ser de Dios y el hacer de Dios. Cuando confiamos en Dios, lo más importante no es lo que yo necesito, no es lo que yo quiero, no es lo que estoy haciendo. Lo más importante es la voluntad de Dios, lo que Él está haciendo en mi vida, lo que Él quiere darme, lo que entonces Él está permitiendo en mi vida. Puede ser que Dios no me dé lo que yo deseo, pero eso está bien. Puede ser que Dios me lleve a un proceso de prueba, pero eso está bien. Todo lo que Dios determina en su santa voluntad es lo que nosotros debemos querer, es lo que debemos buscar, porque es lo que nos hace bien. Así que estemos firmes en Cristo. Ni el pecado, ni las tribulaciones, nada puede hacer que perdamos la salvación. Que ese es el punto central, el punto fundamental. Si somos justificados en Cristo, tenemos la salvación como mayor bendición. Si tenemos la salvación como mayor bendición, hermanos, esto no se pierde. Es más, vamos a perseverar hasta el final. Tal vez alguien que tenga otra doctrina diferente a la Biblia en este momento está escuchando y comienza a decir, bueno, es que la salvación se pierde. Eso es mentira, la salvación no se pierde. Precisamente cuando somos firmes en Cristo, vamos a perseverar. Pero tal vez esta misma persona puede responder, bueno, pues si la salvación no se pierde, me echo al mundo. Total, no voy a perder la salvación. Si alguien piensa así, entonces no es salvo y no conoce la gracia, porque la gracia lo que hace es unirnos a Dios. Y nos une a Dios no por manipulación espiritual, sino por convencimiento divino. En esa relación que entramos con el Señor, entramos convencidos, porque Dios nos convence con su evangelio, con el Espíritu Santo, de tal manera que somos conscientes y estamos convencidos y disfrutamos la relación con el Señor y disponemos en el corazón consagrarnos a Él, servirle a Él. Nuestro corazón crece en gratitud, porque entendemos que la gracia es el favor de Dios que no nos merecemos. Así que no tenga problema creyendo que la salvación no se pierde. Y esto tiene que ver con la firmeza precisamente a través de la justificación en Cristo. Pero hay otra bendición. Aquí mismo en el verso 2. Recuerde, estamos en Romanos capítulo 5. En la última parte del versículo 2. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza es también una bendición de la justificación. ¿La esperanza de qué? La esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que nuestra mayor esperanza no está en las cosas de este mundo. La mayor esperanza no está en esta vida. Por eso hay veces que podemos sufrir mucho cuando no tenemos esperanza. Se nos va desgastando el cuerpo, se nos acaban las cosas, se nos agotan los recursos y entonces nos afanamos y comenzamos a actuar en esta vida de tal manera que nuestra angustia crece más y más y más. Porque en nuestros malos deseos y en nuestra incorrecta búsqueda de las cosas, añadimos más dolor a nuestra alma y a nuestro cuerpo.
Debemos hacer todas las cosas en esta vida, como ya hemos dicho, confiando en Dios, disfrutando de Dios. Debemos esforzarnos en la gracia de Dios, no solamente por lo que el alma necesita, también por lo que el cuerpo necesita. Si usted tiene una profesión, trate de ser cada vez más excelente en eso. Si a usted le gusta algo, le apasiona algo, échele hacia adelante, esfuércese. El que es carpintero debiera estar anhelando tener mejores diseños. El estudiante debiera estar anhelando superarse más, tener un mejor empleo. Los empresarios debieran anhelar tener más bienes, pero siempre dentro de la norma. Siempre amando a Dios por sobre todas las cosas. Siempre confiando que nuestra mayor gloria está en el cielo. No afanándonos por esta vida. Entonces la Biblia dice, ustedes tienen la esperanza de la gloria de Dios. Pero es más, esta esperanza que ciertamente es plena en el futuro, porque la gloria de Cristo nos será dada, hoy también nosotros podemos disfrutar la gloria de Dios en todo momento. La gloria de Dios puede verse dentro del ya y el todavía no. Dentro del ya y el todavía no, porque ya disfrutamos la gloria de Dios. Pero esta gloria será plena cuando Cristo venga, cuando nos reúna con Él. Hermanos, qué bendición es creer que a través de Cristo tenemos acceso a los tesoros del cielo, a la gloria del Señor. La Biblia nos enseña entonces que si hemos en verdad creído en Cristo, miremos las cosas de arriba, a donde está Cristo sentado. Eso nos ayuda a estar bien durante este tiempo difícil. Eso nos ayuda a disfrutar la vida en cada momento. El verso 3 y verso 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Por eso la Biblia está diciendo que esta gloria es tan especial, esta esperanza es tan especial, que la gloria que tenemos como esperanza, la gloria incluso que ya estamos viviendo, la esperanza misma de todas las cosas, no se diluye en la tribulación. No desaparece en la tribulación. Vea bien qué dice el texto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. En lugar que la tribulación diluya nuestra esperanza, en la tribulación fluye nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque es en la tribulación cuando experimentamos más el poder de Dios y su gracia. No tenemos que murmurar, renegar, decepcionarnos de Dios cuando pasamos por tribulaciones. No tenemos que desanimarnos en nuestras tribulaciones. No tenemos que sobrepreocuparnos en nuestras tribulaciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos unidos al Señor. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Porque Él nos atiende en realidad con lo mejor que tiene. Pues si Él dio a su único Hijo para que mediante Él seamos justificados, en Él nos aseguró todas las cosas. Sí, pero estamos en un embravecido mar. Pero no te vas a ahogar. Sí, pero las llamas están viniendo sobre mí. Sí, pero no te vas a quemar. Aprendamos, hermanos, a esperar en medio de nuestras tribulaciones.
He enseñado varias veces que en una tribulación Dios puede actuar para desaparecer la tribulación. Dios puede hacer que la tribulación permanezca, pero nos dará la fuerza y la capacidad espiritual para soportarla. Dios puede hacer que a través de una tribulación nos lleve a su presencia. Así que el actuar de Dios ante las tribulaciones siempre es bueno. No tenemos que desesperarnos o defendernos por nosotros mismos. Tenemos que seguir confiando en el Señor. Fíjese, incluso acá dice el texto que la tribulación produce paciencia. ¿Qué es esto? Que a través de la tribulación el Señor nos prepara para perseverar. La tribulación es un entrenamiento para que podamos cruzar todas las pruebas que vienen por delante. La paciencia tiene que ver no con una persona estática, sino con alguien que permanece allí. No se mueve, no se va. El impaciente no sigue esperando. El impaciente se desespera en su caminar. El impaciente no avanza en sus proyectos. El paciente está allí, constante, constante, constante. Luego dice, y la paciencia prueba. ¿Por qué? Porque precisamente la necesidad de ser fortalecidos, capacitados para perseverar, hace necesarias las pruebas en nuestras vidas. Por eso es que Dios no llevó a Israel a Canaán por la vía más corta. Dios los llevó por la vía más larga, porque Dios los estaba preparando para que pudieran entrar a la tierra en la mejor condición espiritual. Nosotros somos bendecidos cada día por el Señor en la vida diaria, porque nos capacita, no solo para que estemos avanzando, sino que nos capacita para sus bendiciones. Fíjese que llama mucho la atención que la Biblia enseña que el que es fiel en lo poco es puesto en lo mucho. Eso poco es bendición de Dios, pero eso mucho habla de las bendiciones de Dios que sobreabundan. Pero llama la atención que Dios da a cada uno conforme a su capacidad. ¿Usted se acuerda de la parábola de los talentos? ¿Se acuerda que Dios repartió sus talentos? 1, 2, 5. Y Dios dio los talentos conforme a la capacidad. Entonces el que tiene un talento es porque tiene la capacidad de administrar esa bendición. El que tiene 2 talentos tiene la capacidad para administrar esa bendición. Luego Dios viene y pide cuentas. El que tiene 2 entrega 4. Entonces Dios dice, ok, ahora estás en capacidad para administrar más. Porque tenías 2, ahora tienes 4. Eso habla de tu capacidad espiritual para administrar las bendiciones. Ahora te voy a dar más. Dios entonces te dice, no te desanimes en la tribulación. Que no se diluya la esperanza de la gloria que te he ofrecido cuando estás en tribulación. Porque yo te haré perseverar y te daré más bendiciones. Por eso, entonces, la Biblia dice que después de la prueba viene la esperanza. El verso 4, de manera textual, dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Después de la prueba tenemos más certeza de lo que esperamos en el Señor. En el verso 5 se
habla aún más de esta esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque uno puede decir, bueno, ¿cómo es que Dios me ha prometido cosas y hoy estoy hundido en una tribulación? Estoy enfermo, he perdido mi trabajo, mis negocios tuvieron que cerrar, he perdido familiares, mi economía es difícil ahora. A raíz de la pandemia, alguien puede decir, tengo muchas deudas. A raíz de la pandemia tengo muchas aflicciones. Pero Dios dice que la esperanza no avergüenza. Porque incluso pudiéramos sentir lo que un día el salmista David sintió cuando la gente lo cuestionaba y lo quería llevar a esta condición de vergüenza. ¿Dónde está tu Dios? Mira cómo está. Se está muriendo. Mire la condición en la que está. Job también se quedó solo porque todos lo dejaron, creyendo que Dios lo había abandonado. Incluso le dijeron, maldice a Dios y muérete. Todos perdieron la esperanza, menos Job. Todos perdieron la esperanza, menos David. Entonces Dios dice, no sientas vergüenza, porque te ven orando todo el tiempo, pero a la vez te ven enfermo. No te avergüences, que te ven congregarte en la iglesia, pero que no tienes una casa enorme. No te avergüences porque ahora no tienes un trabajo y tú eres de las personas que incluso participa en la iglesia con sus bienes. No te avergüences por eso, porque mire, ya que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Esto qué significa? Significa, hermanos, que cuando todas las cosas se acaban, cuando incluso todos se van, porque tú estás pasando por un tiempo muy difícil, hay una fuente inagotable en donde puedes estar muy bien. Esta fuente inagotable en donde tú puedes estar bien es Dios. Por eso dice, no tienes por qué avergonzarte cuando estás en tribulación. No te avergüences, mantén tu confianza en mí. Mantente en la esperanza. ¿Por qué? Porque te doy mi amor para que sea la fuente en la que puedas abastecerte siempre. Segunda de Corintios capítulo 12 nos enseña algo al respecto. El versículo 7, por ejemplo, 8 y 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado, Señor, quítamelo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer cuando pasamos por tribulaciones. Abastecernos en la gracia, abastecernos en el amor de Dios. Todo esto, ¿por qué sucedió? ¿Cómo sucedió en nuestras vidas? Esto nos lo dicen los versos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, todo esto que hemos hablado ya en cuanto a los beneficios de ser justificados es porque Cristo murió por nosotros. Además, luego, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir
por el bueno. Pero vean esta preciosidad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis amados hermanos, entonces, si Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos pecadores, no importa si hoy tú no has creído, no importa si hoy tu vida está depravada en el pecado, si te sientes esclavo en el pecado, ven a Cristo en este día. Entrégale a Cristo tu vida, entrégale a Él tu ser, Él te perdona, quita tu culpa, borra tu pecado, elimina el castigo de tu vida, te da la vida eterna y comenzarás a disfrutar de las bendiciones de Dios. Yo quiero concluir enfatizando, hermanos, a manera de conclusión y considerando que son tiempos difíciles los que hoy nosotros estamos viviendo. Quiero darles unos versículos bíblicos que nos darán tranquilidad. Hemos hablado de los resultados de la justificación, de las bendiciones. Tenemos paz. ¿Qué más tenemos? Tenemos también esperanza, pero también tenemos firmeza. Y yo quiero decirles que en este tiempo de pandemia debemos afianzarnos en el Señor. Y hay algo que urge ahora mismo en nuestras vidas y es mucha paz. Dios te dice en este momento de pandemia, mi paz yo les dejo, mi paz yo les doy. No os la doy como el mundo la da. No se confundan, no tengan miedo. Que en este tiempo no tengamos confusiones, que estemos afianzados en Cristo. No tengamos miedo, porque Dios lo controla todo. Que fluya la esperanza. Isaías 26, en el verso 3 y 4 también dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tengamos firmeza en Cristo, como ya lo hemos dicho. Que no se vaya la esperanza. Perseveremos en esa esperanza. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La paz de Dios en nuestras vidas nos capacita con la fortaleza para que no se vaya la esperanza y estemos sólidos. Pero Filipenses 4, y quiero orar pensando en este versículo, en el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La mente y el corazón son guardados con la paz de Cristo. ¿Por qué? Porque si la mente y el corazón está bien, todo nuestro ser estará bien. Si la mente y el corazón está bien, nuestra calidad de vida estará muy bien. Si la mente y el corazón está bien, en términos espirituales, no importa la condición del cuerpo, vamos a estar muy bien. Continuaremos, hermanos, con la segunda parte, hablando acerca de los beneficios de ser justificados mañana a las 9 de la noche. Quiero orar por ustedes. Padre, gracias te damos. Hoy hemos aprendido algo que es muy importante para nuestras vidas. Hoy tenemos paz, paz contigo, paz en nosotros, paz con las personas. Hoy, Señor, estamos firmes. La salvación que tenemos no se pierde. A pesar del pecado y de las tribulaciones, estamos sólidos en Cristo. Hoy tenemos la esperanza de la gloria venidera. Permítenos disfrutar, Señor, en este momento, en este tiempo difícil, tu gloria. Clamo por aquellos que hoy entregan sus vidas a ti, Señor. Te ruego que les bendigas. Te ruego que les ayudes, Señor,
para que crean, para que se arrepientan, para que sus pecados sean perdonados, para que ahora reciban la justificación en Cristo. Pero clamo por tu iglesia, para que haya avivamiento espiritual. Ruego por tu pueblo, Señor, para que esté bien disfrutando la comunión contigo. Esa relación que es a través de Cristo, porque tú nos recibes, Señor, porque no hay pecado que nos separe ahora de ti cuando somos ya justificados en Jesucristo. Permite que la fe de tu pueblo crezca para que se aferren cada día más a Cristo y por lo mismo disfruten más paz. Por lo mismo, Señor, puedan estar más firmes ante el pecado y las tribulaciones y se alegren, se gocen en la esperanza. Y mientras viene tu gloria, Señor, que en tu amor bendito podamos abastecernos siempre para disfrutar de ti, porque tu amor es total, tu gracia es total, Señor. Cubre todos los aspectos de nuestras vidas. Pongo a tu pueblo en tus manos para que sean convencidos en esta mañana de confiar más en Cristo, de no confiar en sus propias obras, de no confiar en sus religiones, sino confiar solo en Jesucristo, porque solo a través de Él somos justificados. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.